Hola, mi nombre es Elena Maestre, soy enfermera y especialista en TIC. En estos dos módulos de vídeos hablaremos sobre el diseño de la presentación. El diseño es importante, el contenido fundamental, pero un diseño complicado, un diseño no agradable, hará que el contenido y el mensaje que nosotros queremos dar no llegue a nuestra audiencia. De manera que el diseño sí que importa. Hablaremos de cualquier tipo de presentación en formato pantallazo, en formato diapositiva, sea con el programa que sea, PowerPoint, Canva, Geniali, Prezi, cualquiera de ellos. Nos tenemos que centrar que una pantalla, un pantallazo, se centra en un texto y una imagen, sea fija o en movimiento. Este texto tiene que ser el mínimo posible, porque es una comunicación oral. Para eso yo estoy aquí, para comunicar el resto de la información. Simplemente este texto de la diapositiva es un pequeño guión para que yo no me pierda, para que la audiencia no se pierda. Las imágenes. Veremos más adelante en el próximo vídeo cómo trabajar estas imágenes. Estas imágenes tienen que ser con derechos, tienen que ser imágenes que realmente sean de muy buena calidad y emotivas. Que cuando hay demasiada información en una diapositiva, nos podemos encontrar que esta información provoque lo que se llama sobrecarga cognitiva. Quiere decir que si yo tengo que leer todo el texto y este texto es muy largo, mientras leo no escucho y si escucho no puedo leer. De manera que lo que haremos es información concreta, clara, cortita, que la información más extensa la da la persona que está haciendo la comunicación oral. Que nos centraremos en que cada pantallazo, cada diapositiva tendrá solo una idea por diapositiva. Además, recordemos que hay una regla en marketing que se utiliza para las presentaciones, que es la regla Kawasaki. Esta regla nos dice que una audiencia que no está acostumbrada a recibir información, no sería en el contexto, por ejemplo, de una clase, donde los estudiantes están acostumbrados a recibir información, alguien que habitualmente no sea estudiante, le cuesta mantener su atención más de 20 minutos. Quiere decir que siempre nuestras intervenciones tendrían que ser menos de 20 minutos. Que estas intervenciones de menos de 20 minutos, con 10 slides, con 10 diapositivas, es suficiente. Demasiada diapositivas no nos llegará el tiempo, no llegaremos al final. Recordar que una historia siempre se tiene que llegar al final. Y además, para que sea clara esta información, tiene que tener una tipología de letra más grande de 30 como mínimo. La regla mnemotécnica es 10, 20, 30. 10 diapositivas, 20 minutos, en una tipografía más grande de 30. Ostras, es que más grande de 30 no me cabe mucha información en la diapositiva. Perfecto, no te tiene que caber mucha información. La información la das tú. Que teniendo en cuenta estas generalidades, tenemos que saber que el diseño, cuando yo hago una diapositiva diseñada, todo lo que hay en la diapositiva me da información. Todo lo que hay en la diapositiva ayuda a explicar la información y el mensaje que yo quiero, que es muy diferente a la decoración. Mira, voy a poner aquí unas florecicas y voy a poner aquí una línea porque queda bien. ¿Da información? ¿Ayuda al mensaje? No, pues sobra. La decoración para los cojines de casa. En las presentaciones las diseñaremos, no las decoraremos. Que esta información de este diseño que yo tengo en esta diapositiva pueda ser visto desde cualquier sitio del espacio donde yo lo estoy presentando. No es lo mismo una aula de 120 alumnos que, por ejemplo, una presentación que a veces hacemos en petit comité a 4 personas. ¿Cómo es el sitio donde yo voy a presentar? ¿Tiene mucha luz? ¿Tiene poca luz? Recordar que siempre que haya una sala con unas audiencias muy grandes,
Si nosotros ponemos información en la parte de abajo de la diapositiva, esta información se pierde. Solo cuando las clases son escalonadas, solo cuando el anfiteatro es escalonado, se puede ver la información en la parte de abajo. En la parte de abajo lo que tenemos que hacer es utilizar este espacio para información que no sea relevante. En un momento determinado, por ejemplo, podríamos poner unos logos. Que este texto tiene que ser concreto. Aquí os pongo un ejemplo. Yo puedo decir, un hidalgo de los de lanza astillero, adarga antigua, rocín flaco, galgo corredor, frisaba la edad de nuestro hidalgo uno con los 50 años. Complexión recia, seco en carnes, enjunto en rostro, gran madrugador y amigo de la caza. O decir, el Quijote. Es exactamente lo mismo. En mi diapositiva yo pondría, como podéis ver, esta imagen y pondría el Quijote. Y yo ya explicaría qué edad tiene, cómo era su complexión o si le gustaba o no cazar. Pero esto no está en mi diapositiva. Que el tamaño es importante. Aquí podéis ver, por ejemplo de varias diapositivas. Aquí tenemos 6 diapositivas y todavía así podéis leer el contenido de todas ellas. ¿Por qué? La información que está puesta es muy concreta. En un Arial, en un Times New Roman, lo suficientemente grande para que se pueda leer. El tipo de letra. El tipo de letra tenemos que tener en cuenta que sea una letra tipo sans serif. ¿Qué quiere decir sans serif? Es esta letra que está específicamente diseñada para ser proyectada. Si os fijáis, este tipo de letra no tiene finalizaciones con rabitos o partes más estrechas y partes más anchas, que con una sala muy grande dificulta su visión. Este tipo de letra es clara para ser proyectada. Hay otro tipo de letra que nos complicaría esa visión. Siempre tiene que ser estándar. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a un congreso, cuando yo voy a una jornada y yo mi presentación la llevo en un pen, por ejemplo, si yo he puesto un tipo de letra en mi ordenador que no es la estándar de PowerPoint, porque he encontrado una letra que se llama Montserrat, es preciosa, la voy a poner. Tú llegas al congreso, pones el pen en el ordenador del congreso y te puedes encontrar con lo que veis a continuación, ¿no? Que salgan toda una serie de símbolos porque esa letra no es detectada por el ordenador. Es o letra estándar o las presentaciones en un formato que sea compatible con cualquier ordenador, por ejemplo, tipo PDF. De manera que cuando hagamos esta presentación nunca utilizaremos más de 2 tipos de letra en la misma diapositiva porque puede parecer que está descuidada o que es un corta y pega de diferentes diapositivas. Esto es una regla y esto es una norma que a veces nos la saltamos. Por ejemplo, en esta imagen que podéis ver hay varios tipos de letra porque la sensación que se quiere buscar es una sensación de locura o es una sensación de movimiento. Los colores a utilizar. Los colores tienen que dar información, si no pasarían a ser decoración. Que con el color yo puedo centrar la mirada de la persona que yo tengo delante. En esta diapositiva podéis ver que hay mucho color, pero este color no está diciendo nada. O poco color, y este poco color tampoco está diciendo nada. Pero si yo utilizo el color en momentos determinados, en frases determinadas, en palabras determinadas, yo lo que estoy haciendo es dirigir la mirada de la persona. Yo sé en esta diapositiva dónde estaréis mirando todos vosotros. Que el color es importante y también el fondo. Si los fondos son muy recargados, hay a veces que la información que ponemos es difícil de ver. Tendríamos que intentar utilizar fondos neutros para que la información y las palabras que pongamos tengan el protagonismo suficiente.